Bueno, con José Cano grabamos una nota antes de que él emprenda su viaje a Buenos Aires. Pensaban que en el Congreso no está funcionando, pero están las comisiones trabajando, las reuniones políticas. Yo lo que le decía a él, que el acuerdo cívico y social que se presenta como una alternativa para el 2015, tiene un desafío de decirnos cuál es el modelo de provincia que ellos tienen en su cabeza, explicitarlo, porque hasta ahora construyeron su imagen más bien como una actitud opositora a quien ejerce el poder, que es José Alperovich. Y esto nos decía. Nosotros estamos absolutamente conscientes de que el 27 de octubre la sociedad tucumana nos dio una enorme responsabilidad de ser la esperanza de cambio en la provincia. Y para eso, como bien lo decís vos, nuestros ejes de trabajo tienen que ver en todo lo que va a transcurrir en el 2014 sobre en primer lugar, no renunciar al rol de oposición que claramente creo que la sociedad tucumana nos premió y dijo, bueno, efectivamente, este espacio político es verdaderamente la oposición al nepotismo, a la corrupción institucionalizada, a los que creen que el Estado forma parte de su propio patrimonio, al enriquecimiento ilícito, a la falta de calidad institucional. Bueno, la sociedad tucumana creo que premió esas conductas. Ahora tenemos que ser capaces de demostrarle a los tucumanos que vamos a ser capaces de conducir los destinos de la provincia, de devolverle la institucionalidad a la provincia, la previsibilidad, que vamos a profundizar la división de poderes. No se puede gobernar con un poder ejecutivo que administre los tres poderes del Estado, con un poder legislativo que haya pasado de un presupuesto de 100 millones de pesos en el año 2008 a 740 millones de pesos para este año, cuando cada vez hay mayor agobio, mayor presión fiscal. Y en ese sentido estamos trabajando, dar un paso cualitativo, por eso venimos teniendo reuniones con distintas organizaciones intermedias, con el mundo empresarial, con el mundo de la producción, escuchando a quienes invierten en la provincia de Tucumán, para que lleguemos en nuestra meta a fines de este año, del 2014, y podamos tener 4 o 5 ejes que van a ser nuestro compromiso ante la sociedad tucumana de lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Nos comprometemos a hacer esto y que la gente sepa que aparte, no tan solo desde el discurso, sino con actores, con nuevos actores que van a ser los que van a representar esos principios, esa idea, devolver la competitividad a nuestra producción, discutir una modificación fiscal tributaria que efectivamente atrae inversiones a Tucumán, discutir la salida al Pacífico, de qué manera nos interrelacionamos con las provincias del NOA. Está bien, el modelo de provincia. A mí me parece que hay dos ejes temáticos que son fundamentales. Primero, ver cuáles son las ventajas competitivas y comparativas que tiene la provincia para trabajar sobre ella. Acentuar las inversiones ahí. De tucumanos que tienen ahorros que los podrían invertir. Hay que darle la certeza a y anunciar una baja impositiva. La presión impositiva en Tucumán es elevada. Pero aparte de ser elevada, el contribuyente no tiene la percepción que cuando paga sus impuestos, el Estado le garantiza seguridad, el Estado le garantiza educación, el Estado le garantiza infraestructura básica, agua potable. No, el ciudadano siente la presencia del Estado cuando le llegan los impuestos. Paga cada vez más impuestos y cada vez tiene menos servicio y de peor calidad, porque a los productores tucumanos que tributan y mucho, hay que ver la realidad hoy de la red secundaria y terciaria en la provincia, los caminos de la producción, la gente pide agua potable e iluminación en el interior, obras como la del Hospital Padilla, más de 30 millones de pesos de adjudicaciones directas, que apenas a poco de inaugurarse se cae todo el cielo raso, todo el techo de la terapia intensiva, obras que figuran hechas y que no se han hecho, funcionarios corruptos que han cometido delitos de la mano de Alperovich, obviamente, que en vez de castigarlos se los premian designándolos asesores en el Senado de la Nación. En materia de transparencia, ¿qué cree que está pidiendo la sociedad? A ver, ¿cómo se materializaría en un gobierno del acuerdo cívico y social una transparencia en la provincia? Mire, lo primero y lo fundamental, teniendo un tribunal de cuentas que efectivamente controle, y que cuando encuentra hechos irregulares, vaya a la justicia y lo denuncie, teniendo un poder judicial que sea independiente. Nadie puede pretender, es decir, la transparencia no se la gestiona desde el discurso, se la gestiona con hechos concretos. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, vamos a garantizar que el Poder Judicial sea independiente. Y se garantiza que el Poder Judicial sea independiente, no inmiscuyéndose en cuestiones que tienen que ver o que son inherentes al propio Poder Judicial. Digo, si uno designa 3 vocales de la Corte que han sido sus funcionarios,
que han sido su socio, bueno, en el discurso mal puede plantear que usted quiere un poder judicial independiente. Sí, si usted llega al gobierno y deroga el Consejo de la Magistratura y todos los fiscales y jueces que han ingresado en la gestión de Alperovich han entrado por el despacho del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, bueno, esos son los fiscales que garantizan impunidad. Esos son los fiscales como Albaca, que han tenido la causa de Paulina Lemos durante 7 años absolutamente cajoneada, que no se hizo absolutamente nada para avanzar en el esclarecimiento de ese hecho luctuoso. Bueno, se garantiza la transparencia no designando familiares al frente de los ministerios. Es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la gestión del Estado. Hay cosas que ya se pueden frenar por ley y otras por actitudes éticas. Por actitudes éticas, por actitudes que tienen que ver. Ahora, si usted utiliza el poder legislativo para obviar la ley de administración financiera, para no hacer una licitación y para adjudicar las obras de manera directa, pagando sobreprecio, o después nos tenemos que enterar a través de los medios de prensa, de denuncias que nosotros hemos hecho, que hay infinidades de obras que figuran realizadas, terminadas en la provincia, que no se han hecho. Bueno, entonces estamos en problema. La primera condición que tiene que tener... Hay una causa judicial, bueno, eso, ¿no? La primera condición que tiene que tener un gobierno para decir que va a gestionar con transparencia es la ejemplariedad. Bien, así. Cano, otro tema que me parece que hay que abordar en la provincia... Ley de acceso a la información pública. Bueno, a ver, las licitaciones tendrían que estar en Internet. Todo el mundo tendría que saber qué empresa va a realizar tal o cual obra. El otro tema que me parece preocupante, en Tucumán viven por lo menos 3 sectores sociales que representan a 3 civilizaciones diferentes. Acá hay gente que tiene un nivel de consumo y un nivel de gastos, un nivel de vida, con un preciosismo, con unos gustos enormes. Y hay gente que no tiene agua potable, no tiene cloacas, no tiene la educación para ir a buscar una igualdad de oportunidades. Hay una fractura social enorme y hay que hacer un gran esfuerzo para ver cómo se busca la equidad. Mire, esto es crítico y forma parte de cualquier, cualquier gobierno que llegue en el 2015 a Tucumán y a nivel nacional. Creo que hay un tema que es central y es lo que vos estás planteando. La enorme fragmentación de la sociedad argentina y en particular de la sociedad tucumana. Ningún gobierno puede salir de su gestión de manera satisfecha si no resuelve la situación de pobreza estructural y extrema que tenemos en nuestra provincia. No sé qué gana el gobernador hablando de los índices de pobreza, que son absolutamente falsos, falaces. Tucumán tiene cerca de un 40% de su población que vive por debajo de la línea de pobreza y un porcentaje menor que vive en situaciones absolutas de indigencia. Y esto no es porque uno lo diga desde el rol de dirigente político de la oposición. Yo lo digo como ciudadano, como padre de familia. En esta última campaña, caminar el barrio Juan 23, los sectores, digamos, periféricos de la capital y encontrarnos a las 10, 11 de la mañana con chicos adolescentes, algunos de 12 o 13 años, consumiendo droga, en habitaciones donde viven familias con 7 u 8 integrantes. El concepto de familia que en muchos sectores sociales no existe. Es decir, durante 10 años hemos tenido un gobierno provincial y nacional que habló de la recuperación del Estado, ¿no? Del rol del Estado. El Estado tiene un rol central, medular, para resolver estas inequidades. Ahora, resulta que el Estado está presente para, de alguna manera, encubrir y proteger a quienes roban, es decir, un Estado presente para que existan jueces como Yarvide, funcionarios como Jaime, un vicepresidente como Vudú, es decir, un Estado que garantiza impunidad. Pero por otro lado, un Estado ausente que hace que en pleno siglo XXI, por una lluvia en la provincia de Buenos Aires, mueran 60 ciudadanos argentinos, o la tragedia de Once, o que se mueran chicos en Tucumán, se suiciden producto de las adicciones. Es decir, un Estado ausente, a pesar de haber pasado de un presupuesto de 1.000 millones de pesos en el año 2003 a 24.000 millones que ejecutó el gobierno de Alperovich el año pasado. Pero podríamos plantear algunos ejes, porque si no da la sensación, Pedro, que este es un problema que no tiene solución, que no se va a resolver. Yo he tenido la posibilidad de visitar Colombia hace 2 años y ver de qué manera se resolvió en el núcleo duro de la pobreza, donde se reclutaban sicarios, en Medellín, de qué manera se integró la sociedad. Sí. ¿No? La primera cuestión es ponerse de acuerdo entre los distintos partidos políticos de que el camino que se traza es el correcto y que ese camino no se modifica, no tiene retorno. Entonces, yo cuando era legislador en el 2004, propiciamos una reunión, yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
con la secretaria de Desarrollo Social, en ese momento Beatriz Mirkin, con la justicia, con los jueces de menores, con el titular del servicio penitenciario, con la ministra de Educación, de Salud, porque no existe ninguna posibilidad de resolver esta cuestión si no se hace un abordaje integral. Y ese abordaje integral tiene que ver con políticas de salud activas, con políticas de educación activa, con políticas de seguridad, con la vivienda digna, con generar condiciones de trabajo. Sí. Ahora, un chico que nace en esas condiciones de marginalidad, de exclusión, en situación de calle, esos chicos que uno ve en el semáforo que están drogados, y que daría la impresión que al Perovich o a su ministra no le interesa. Esos chicos no tienen otro camino que el delito. Es digamos, la ausencia absoluta del Estado en su mayor dimensión. Cano, Entonces, se dio a conocer un dato que yo tuve una discusión hace muchos años con una funcionaria del área de educación, porque le decía que en Tucumán en aquel momento había 20.000 chicos que no estudiaban ni trabajaban. Discutimos sobre la cifra. Ahora vino el plan Progresar. ¿Qué descubrimos? Que Tucumán 30.000 chicos Pedro, no ¿a vos estudian ni te trabajan? parece que después de 10 años de gestión de gobierno, ya casi 11, de un gobierno nacional que administra 1 billón de pesos de presupuesto, 850.000 millones de pesos va a ser el presupuesto de que va a manejar la presidenta este año? Solamente 250.000 se van a distribuir entre las provincias. Otro gran tema. Cuando lleguemos al gobierno le vamos a exigir a la nación que gire los recursos que le corresponden a las provincias. Ahora, ¿a vos te parece que es una buena señal decir que en la Argentina hay 1,5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan? Esos chicos tenían 8 años, entre 8 y 14 años cuando asumió el actual gobierno. Quiere decir que durante una década no se generaron las condiciones para que esos chicos estudien, para que esos chicos salgan del sistema educativo y puedan trabajar. Entonces, me parece que la muestra más palpable del Estado ausente es tener que seguir con un Estado clientelar, con un Estado que solamente da subsidio y con un Estado que no genera las condiciones para que a través de la cultura del trabajo podamos recuperar a un sector muy amplio de la sociedad argentina y tucumana que hoy forman parte, que no forman parte digamos, ni del trabajo formal ni del trabajo informal, que solamente esperan que el Estado le dé algún subsidio, alguna ayuda. Tenemos que devolverle la dignidad a la gente y eso es posible. Ahora, Sí, es posible generando con un fuente de Estado trabajo. que entienda que una gestión de gobierno no pasa por pavimentar calle, por pagar caro ese pavimento y de mala calidad, no pasa solamente por incrementar los impuestos, pasa por discutir obras para las futuras generaciones, Está bien. como lo hizo el último gobierno en Tucumán-Gelsi, que hizo obras que trascendieron su gestión de gobierno y que todavía seguimos los tucumanos siendo beneficiarios de esa obra. Vamos a un tema nacional. ¿Cómo tomó la designación de Gerardo Zamora, un ex radical, ex gobernador de Santiago del Estero, presidente provisional del Senado, tercero en línea de sucesión de la presidenta, Sí. con un vudú que está cerca de ser llamado indagatoria? No, mire, hay una tradición en el Congreso que en el Senado el presidente provisional lo propone el partido de gobierno. Sí. Lo único que no cumplieron con esa tradición fueron los justicialistas que lo propusieron a puerta cuando De la Rúa era presidente. Pero en términos generales, es decir, digamos, es una decisión que le corresponde al oficialismo. Zamora viene de ser gobernador por 2 periodos en su provincia. Le aportó desde el punto de vista electoral al kirchnerismo diputados y senadores. Fue el gobernador electoralmente más exitoso del norte del país. Digamos, avanzó tanto que los 2 senadores, o sea, de los 3 senadores por Santiago, los 3 senadores representan al oficialismo. Nosotros interpusimos un planteo en la Cámara Nacional Electoral porque no se respeta el principio de que son 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, digamos. Llegó con el apoyo de la Unión Cívica Radical como un modelo distinto a lo que expresaban los Juárez. Creo que tiene un reconocimiento social en Santiago, eso nadie lo puede negar, pero bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros percibimos como digamos, cuál ha sido su trayectoria, su camino político, nosotros obviamente estamos sentados en la vereda del frente de lo que representa Zamora. Bien, ¿y qué explicación tiene el desplazamiento de ese lugar de Beatriz de Alperovich? Mira, hay circunstancias que hay que entender la lógica del kirchnerismo para que cuando uno habla con senadores del propio oficialismo y a veces faltan 3 o 4 horas para que la sesión comience o comenzaba en el Senado y ellos no tenían mandato de lo que iban a votar, porque esperaban el llamado de la Casa Rosada. Bueno, hay que romper con este régimen. Digamos, el oficialismo se enteró de que Beatriz Roque no iba a ser presidenta provisional la tarde anterior a la elección.
y dijo es amor y no se discute. Entonces, eso que echa por tierra el principio de división de poder, el rol que debe tener el Congreso de la Nación, son las cuestiones que quedan como compromiso de quien llegue en el 2015 a modificar esa lógica. En lo personal, honestamente, yo no le reconozco ningún mérito o en todo caso, la calidad institucional que tiene la Argentina, con la presencia de Beatriz Roqué de Alperovi siendo presidenta provisional del Senado, me parece que no hace falta o me exime de cualquier comentario. Fue una mujer que durante su gestión ni siquiera se preocupó por leer el reglamento, ni siquiera conoce el reglamento. Es decir, cuando conducía la sesión en el recinto, rompía con tradiciones en el Senado que aún cuando Cobo era vicepresidente y recibía los agravios y frases desafortunadas y irrespetuosas por parte del bloque oficialista, Cobo jamás hizo uso de la palabra cuando estaba sentado conduciendo la sesión, porque el reglamento de la Cámara claramente lo prohíbe. Entonces, todo lo contrario a lo que hizo esta mujer. Entonces, que esté Beatriz Roqué de Alperovio, que no esté una cuestión que tiene que ver con la propia lógica del kirchnerismo. En lo personal, nosotros como partido no íbamos a acompañar esa decisión, porque creo que la actitud irrespetuosa que tuvo esta señora tratándola de animal a Silvia Elías de Pérez cuando íbamos el día de su jura en el Senado de la Nación, que la tercera autoridad del país se manifieste de esta manera, delante de gente, me parece que habla a la clara de la calidad de persona que es, ¿no? Creen que el Estado es su propio patrimonio, creen que son dueños del Estado y que pueden hacer y deshacer de acuerdo a lo que a la lógica que ellos tienen de lo que significa gobernar una provincia o de lo que significa ser la tercera autoridad en el país.